Bienvenidos a este nuevo video de Psicología del Adolescente. Anteriormente se había empezado a hablar sobre personalidad. Y como se había manifestado, pues dicho contenido se va a abordar en 2 videos completos. Y esta es la segunda parte. Pero, ¿qué se ha hablado sobre personalidad y qué hemos visto? Tal como podemos observar, se ha dicho que su origen viene dado por las máscaras o caretas que utilizaban ciertos actores en la antigüedad para representar distintos roles. De ahí surge la palabra personalidad. Y esta, tal como se puede observar en la imagen, va representando distintas facetas, distintas expresiones, distintas manifestaciones de lo que nosotros somos como seres humanos. Lo que cada uno tenemos en sí que nos distingue. Decía Jung, y se reflexionaba al finalizar la última sesión, que uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, decía y puntualizaba Jung. Pero, ¿por qué se dejaba con esta incertidumbre? ¿Por qué se dejaba con esta idea? Bueno, porque definitivamente Jung nos habla de la inconsciencia y de la conciencia. Él definía y establecía que todo aquello que uno no ha hecho consciente de su vida, es posible que posteriormente lo siga malinterpretando y considerando que es parte de su destino, cuando en realidad es su inconsciente el que está determinando las situaciones que le pasan o las manifestaciones que tiene a nivel de su personalidad. Como tal, entonces, es importante puntualizar y amplificar lo que ya previamente se había hablado sobre desarrollo de la personalidad, y particularmente cómo va ocurriendo, qué elementos se van desenvolviendo con los estudiantes que se tienen en el nivel medio, ¿no? Pero no solamente con ellos. Al final, la personalidad, la temática sobre personalidad, es algo que a todos como seres humanos nos atañe, ¿no? Bueno, ya se había trabajado un pequeño test que nos daba unos indicadores, ¿no? Y ciertos perfiles de quiénes somos nosotros y quién es cada uno de ustedes según una amplia variedad de respuestas que involucraba este test, ¿no? Como tal, había, por ejemplo, una categoría denominada los diplomáticos, que involucraba al abogado, al mediador, al protagonista y al activista. Y ojo, aquí estoy hablando un poquito ya más particularmente de esto. A ver, el título abogado, mediador, protagonista, activista son términos que la página 16 personalidades le ha dado para comprender, para tener un término más genérico para entender un perfil. Sin embargo, podemos ver algunas letras en la parte de abajo, por ejemplo, de abogado, INFJA, INFJ-T. ¿Qué representa eso? Estos son algunos rasgos, algunos psiquetipos que vamos a ir viendo posteriormente y que vamos a explicar, que hablan de una combinación de rasgos que una persona tiene y que le dan un cierto perfil o un psiquetipo. Entonces, por ejemplo, acá, solo para mencionar, dice que el abogado, que nos está combinando introversión, cierto tipo de introversión, sensación, intuición y sentimientos, que son los tipos de Jung, nos dice que son personas calladas y místicas, que sin embargo son inspiradores e idealistas incansables. Muy bien. Del mediador nos dice que son personas poéticas, amables y altruistas, siempre en busca de ayudar a una buena causa, los mediadores. Los protagonistas son líderes carismáticos e inspiradores, capaces de cautivar a quienes los escuchan. Y por último dice el activista, espíritus libres, entusiastas, creativos y sociales,
que siempre pueden encontrar una razón para sonreír. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero esto suena muy demasiado positivo, demasiado optimista, demasiado idealista quizás. Pero este test que se tomó específicamente de la página que se extrajo, más que estos términos genéricos, lo que nos ofrece es una caracterización de lo que uno es como persona, basado en una teoría psicológica formal, que es la de Carl Jung, ¿no? Bueno, hay que recordar que en el video anterior se empezaba a hablar precisamente de varios autores, pero puntualmente con una perspectiva psicoanalítica. Ya se mencionó que hay distintos autores que la abordan desde otras ópticas. Hay un desarrollo de la personalidad como tal, con una perspectiva humanista, que no se enfoca tanto a los aspectos inconscientes, sino que va más enfocada a los aspectos humanos observables. Hay otras que hablan solamente a nivel cognitivo y emocional, pero en particular para hablar sobre ciertos antecedentes y ciertos cánones que se tienen en psicología, pues se ha decidido profundizar en la perspectiva psicoanalítica clásica y la psicodinámica de Carl Jung, ¿no? La psicología profunda de Carl Jung. Pero recordando, ¿qué se ha dicho que la personalidad? Pues la personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Los griegos atribuyeron el término persona a la máscara que utilizaban los actores en los teatros para identificarse con alguien en particular. Cuando los actores utilizaban esta máscara, pues actuaban de acuerdo al personaje que representaba. Y eso de alguna forma es una perfecta metáfora de lo que nosotros hacemos, ¿no? Vamos muchas veces cambiando de máscaras en función de dónde estemos, pero más allá de esa máscara hay una en particular que representa lo que verdaderamente somos nosotros. Y personalidad, entonces, ya quitándole un poquito esa mística, pues es una estructura dinámica que establece mi ser y que está basada en 4 elementos que son los psicológicos, los conductuales, los emocionales y los sociales. Yo no puedo hablar de personalidad de una manera seccionada. No puedo decir solamente lo psicológico, no puedo decir solo lo conductual, no puedo hablar solo de lo emocional y no solo de lo social. Porque aquí se está clasificando, es decir, separando en psicológico, conductual, emocional y social con una perspectiva de aprendizaje para que se pueda ver las distintas vertientes y dimensiones que tiene. Pero en realidad uno se comporta como uno solo. Estos 4 aspectos van combinándose y por ende no se pueden ir separando más que con fines de aprendizaje para que se pueda tener una visión completa de la personalidad. Bueno, como tal, y un elemento que no se puntualizó de la teoría psicoanalítica clásica de Sigmund Freud, que era los mecanismos de defensa. ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Al final, los mecanismos de defensa son mecanismos adaptativos, son estrategias psicológicas inconscientes que buscan mantener el equilibrio interno nuestro. Esos son los mecanismos de defensa. Y como ya lo decía y lo vuelvo a puntualizar, son eminentemente adaptativos. Y pues bueno, tal como se platicaba en su momento, pues hay muchas personas que dicen, no, pues es un mecanismo de defensa y le dan una visión negativa. Existen otras personas que dicen, no, pues eso es bueno y demás. Lo cierto es que un mecanismo de defensa tiene la característica de que es neutro en sus inicios, ¿no? Puede ser tanto bueno como malo. Es decir, inicialmente sirve para que uno se pueda adaptar a alguna situación que no puede controlar, pero ya luego, conforme se pueda, cuando se vuelve reticente e inflexible, pues puede ya convertirse en algo negativo para la persona. Pero bueno, vamos a decir entonces que los mecanismos de defensa son eso: estrategias psicológicas inconscientes para mantener nuestro equilibrio interior, por ende eminentemente adaptativos. Y se hablaba de uno de los más clásicos, la represión. Represión tendría la imagen como de decir que borramos algo de nosotros, algo que hasta pareciera imposible de accesar, y de hecho hay personas que durante mucho tiempo, cuando utilizan este mecanismo de defensa, pues no pueden acceder
no pueden acceder a cierto recuerdo porque se encuentra bloqueado. Esto usualmente es más evidente cuando hay presencia de trauma, ¿no? La represión nos habla de rechazo de experiencias, pensamientos y deseos que se pueden considerar quizás vergonzosos, dolorosos o inaceptables, ¿sí? Por eso en algunas oportunidades uno, cuando ya es adulto, ha omitido, uno puede traer a su memoria aspectos dolorosos que ha vivido en su infancia o su adolescencia, ¿no? Eso es represión, que en una medida pues puede servir para que una persona pueda enfrentar en un primer momento una situación traumática, pero luego es necesario que ya pueda enfrentar también ello y que no solamente lo evite, ¿no? Lo niegue y lo reprima más bien. Eso es represión, ¿sí? Bueno, luego hablamos de la negación. Y la negación es, como su nombre lo indica, negar a reconocer que algo ha tenido lugar, que un evento ha ocurrido. Es como colocarse una bolsa de papel encima y aparentar que no se ha visto nada. Esa es la clásica definición de evitar algo. Buscamos evitar a toda costa algo. Incluso en procesos de duelo, muchas veces la negación es un mecanismo de defensa que ocurre al inicio. Una persona que quizás que haya sido diagnosticada con alguna enfermedad terminal, o que un familiar de ella se haya iniciado o se le haya detectado una enfermedad terminal, puede que su primera respuesta sea negarlo. No, yo no puedo creer que eso te esté ocurriendo. Y es como colocarse uno mismo una venda en los ojos, ¿no? Por supuesto, esto decae con el tiempo, pero también es cierto que hay oportunidades en ciertas personas que este proceso pues no se detiene, ¿no? Eso es negación. Luego hablamos de proyección. Bueno, ¿y qué será proyectar? Eso quizás suena muy familiar, ¿no? Y de hecho es uno también de los muy comunes mecanismos de defensa. Es en el cual nosotros atribuimos a otras personas nuestros propios sentimientos, pensamientos, deseos y emociones. Nos vemos en alguien, pero no nos queremos dar ese choque quizás de aceptarlo. Y entonces vemos cuestiones nuestras en otras personas, ¿no? Tal como se ve en la imagen, en la mente de uno pues tiene su propia careta, que está en este caso es la imagen de V de venganza, y lo puede ver en otro, ¿no? Lo podemos incluso hasta sentir que lo palpamos, pero es solamente una proyección que se está realizando, ¿sí? Es una atribución que le damos a otras personas de lo que nosotros estamos sintiendo. Y entonces, por ejemplo, una persona se puede sentir amenazada, puede sentir miedo ante una situación, pero no es la única persona que está presente en el lugar, en la habitación donde se encuentra, en el lugar en particular. Y en vez de decir que él tiene miedo, pues puede señalar, hey, tranquilo, que aquí todos tienen miedo. Cuando en realidad el primero que está sintiendo y experimentando miedo, pues puede ser él, ¿no? Eso es proyectarlos. Puede ocurrir de distintas maneras, ¿no? Pueden haber muchos más ejemplos particulares. También tenemos que hablar de la identificación. La identificación es uno de los que puede tener, al igual que la sublimación, pues una característica pues un poco positiva, ¿no? Adoptar características de alguien o algo a los que le damos cualidades ideales, ¿sí? A veces cuando uno va creciendo, pues la primera identificación que le ocurre es con el papá, en el caso de los varones, y la mamá en el caso de las mujeres, ¿no? Porque uno ve aspectos y cualidades ideales y le gusta adoptarlo. ¿A cuántos no le ha ocurrido que sus hijos tengan un estilo comunicativo como el propio, que un hijo hasta lo pueda remedar a uno, o que incluso realice ciertas acciones o patrones de conducta que son muy similares a los de uno como padre, ¿no? Esas son de las primeras identificaciones, pero la identificación ocurre incluso cuando uno es adolescente y adulto. Uno puede identificar y adoptar características de un líder, por ejemplo, y utilizar lo que él utiliza, comunicarse como él se comunica, en pro de precisamente conseguir esa adopción del rol, ¿no?
y que en alguna medida pues, puede servir para proteger a la propia persona. Eso es identificación. Y ojo, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Ya nos perdimos, ¿qué personalidad? No, hay que tener bien claro. Estos elementos son parte de la personalidad de uno. Es decir, son procesos que uno va viviendo, pero que conforme uno los va utilizando van marcando un patrón. Y ese patrón es el que se imprime en nuestra personalidad. ¿Sí? Es posible que alguien diga, bueno, pero yo casi de estos y estos no los he utilizado, pero sí me identifico con este y con este y con este otro. Es totalmente válido. De hecho, pues obviamente uno no hace uso de todos los mecanismos de defensa, pero eso no quiere decir que no puedan estar presentes. Bueno, luego se habla de regresión. Regresión es un estado, un mecanismo que permite buscar seguridad, protección. Cuando una persona adulta o adolescente encuentra demasiado estresante y demasiado difícil de afrontar una experiencia, puede recurrir a regresión, ¿no? Regresar a momentos más simples, que eran más fáciles de sobrellevar. Eso es regresión, ¿sí? Por ejemplo, podemos notar la tan denominada crisis de los 40, que muchas veces es más evidente en los hombres que en las mujeres, ¿no? Llega a los 40 y un hombre que quiere sentirse joven. Claro, porque busca ello y demás, pero digamos, wow, es una persona adulta, ya es alguien con una personalidad formada. ¿Qué está haciendo con ello? ¿Por qué quiere ahora vestirse como se vestía hace 15, 20 años? ¿Por qué quiere juntarse con personas menores que él? ¿Por qué está adquiriendo un estilo de vida más imprudente de lo que se esperaría para una persona de 40 años? ¿Por qué en vez de manejar su vehículo con precaución y demás, si es que tiene uno, decide mejor venderlo y comprar una motocicleta o otro tipo de actividades extremas, ¿no? O incluso a veces es un poquito más sutil. A veces solamente con algunos cambios en la rutina de una persona se puede ver que hay una presencia de un mecanismo de regresión para volver a tiempos más simples donde aparte de todo estaba más de acuerdo con su edad, ¿no? Eso es regresión. Luego tenemos formación reactiva y este es por demás interesante. La formación reactiva es expresar ideas y emociones opuestas a las creencias, valores y sentimientos que uno tiene. Como se ve en la imagen, yo puedo hablar hacia un lado, pero en realidad me quiero dirigir hacia el otro. Eso es formación reactiva. Una persona que constantemente puede estar criticando a alguien, puede que en realidad esté de acuerdo con esa persona, solo que no lo busca demostrar para protegerse él. Eso es formación reactiva. Luego tenemos al desplazamiento. Muchas veces, quizás en relaciones sociales es donde muchas veces se ve. Digamos que una persona decide dejar una pareja y el varón decide dejar a la mujer. Pero no porque ya no quiera estar ahí, no porque ya no quiera, ya no sienta atracción, sino que simplemente está, digámoslo así, tratando de buscar una alternativa, ¿no? Y él puede encontrarse deseando, queriendo y dándole todo de sí a esta otra persona. Pero ojo, cuando uno hace eso y no se tiene en consideración específicamente que ya se hayan cerrado ciclos, pues es posible que solo se esté desplazando la carga emocional y sentimental hacia otra persona. Y cuando al fin el inconsciente se da cuenta que no es esa persona o la persona hace consciente esa parte, pues se rompe, ¿no? ¿Cuántos casos no hay de personas que rompen una relación por una persona, por una tercera, puede ser hombre o mujer, y que luego esa relación no dura? Se termina al poco tiempo y demás. Claro, muchos podrán decir, bueno, pero es porque no se conocen, porque al final con otra persona ya tenían experiencia, y etcétera, ¿no? Pero hay que centrarse en este aspecto particularmente del desplazamiento, porque muchas veces eso es lo que ocurre. Una relación llega a estancarse y ya no puede existir esa manifestación que al inicio existía de sentimientos que van y vienen, de emociones, de experiencias innovadoras y demás.
pero eso no quiere decir que ya no se esté fijado en una persona. Y entonces luego hay otra que aporta esos elementos, pero que en realidad no es la misma persona y solamente se le está desplazando ciertos sentimientos y atribuciones a esa otra persona. Cuando las personas se dan cuenta, entonces, tiempo después, muchas veces lo que tan clichado ocurre es que rompen con esa nueva persona, tratan de regresar con la otra persona ya los olvidó y ahí termina al final la historia. Parecerá de novela, de película, pero es algo muy afín a todos nosotros y que tiene que ver con el desplazamiento. Luego tenemos la sublimación. La sublimación es de por sí uno de los que más tendencia tiene a ser positivo, porque es transformar deseos inconfesables, prohibidos incluso, en actividades que sean socialmente aceptadas. Muchas veces hay sujetos que son por demás agresivos, pero que en vez de contaminar constantemente su entorno con ello, buscan actividades resilientes, actividades de sublimación que le permitan ir exteriorizando esas pulsiones que tiene y que le permiten adaptarse de una mejor forma socialmente. Estos entonces son la parte complementaria de la teoría freudiana que incorpora nuestra personalidad. Estos son nuestros, pero forman parte de nuestro inconsciente individual. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está hablando de inconsciente individual? Precisamente por esto que voy a tratar a continuación. La teoría de personalidad de Carl Jung, porque él hace la diferencia entre dos tipos de inconsciente, uno individual y uno colectivo. Del individual es del que ya estuvimos hablando, es este que es inherente a usted nada más y solamente a usted. Pero él, Jung, hacía la diferencia entre que hay un inconsciente que uno como raza, como especie comparte. Y las manifestaciones, ¿sí?, de ese inconsciente, las figuras que son representativas, que son expresiones de poder del inconsciente colectivo, los denominó arquetipos. Un arquetipo es una pieza que da forma a una parte del inconsciente colectivo y que es parcialmente heredado, según lo establecía yo. No es importante, no hay diferencia entre la cultura, la ubicación geográfica o incluso las tradiciones. Y eso era lo que decía yo. No hay una diferencia entre culturas, entre ubicaciones geográficas y demás. En todas hay elementos que son comunes y que por eso decía yo que se van heredando. Por ejemplo, siempre uno va a ubicar a una persona héroe, una persona que siempre puede demostrar su valentía y competencia, una persona que nos cuida. Ojo que no estoy hablando de cuidadores solo de la familia, sino que puede ser un cuidador comunitario, ¿no? Siempre uno sabe que hay una persona que cuida. El sabio, que hay una persona que siempre comprende el funcionamiento del mundo y es una fuente precisamente de sabiduría. ¿Qué son entonces los arquetipos? ¿Por qué estoy hablando de arquetipos? Porque si nos trasladamos ahora entonces a la teoría junguiana, pues hablamos de que hay aspectos sociales que también vamos compartiendo y heredando. Y ese punto es importante aclararlo porque es una de las diferencias fundamentales entre la psicología profunda de Carl Jung y la psicología clásica de Sigmund Freud. Muy bien, una de las grandes aportaciones de Jung precisamente a la investigación de la personalidad es la que se refiere al binomio extroversión-introversión, el cual indica que se nace con un determinado tipo de temperamento que provoca inquietud principalmente de nuestra propia persona, es decir, introvertida, o del mundo exterior, carácter extrovertido. Refirió a los introvertidos como personas indecisas y a la defensiva, que prefieren observar el mundo con reserva, sin que se comprometan en forma personal y directa, y en cambio, el extrovertido tiene un carácter desprendido y seguro, se siente cómodo en cualquier lugar y hace amigos con facilidad. La combinación introversión y extroversión. Y por eso es uno de los aspectos básicos a analizar. Usted es una persona más introvertida, una persona más extrovertida, ¿sí? ¿Es más indeciso y a la defensiva siempre y prefiere observar antes de actuar? ¿O será que usted es más desprendido y se siente cómodo casi en cualquier lugar? ¿Cuál de los dos? Por eso son de las dos principales aportes que da Jung a los aspectos de la personalidad, ¿no? Y con ello entonces Jung habla de tipos psicológicos,
que son los psiquetipos, y era lo que ya hablaba. La combinación entre introversión y extroversión, las funciones que son pensamiento y sentimiento, y sensación e intuición. Y esto se va midiendo en el indicador de tipos de Myers-Briggs. Recuerdan que vimos que habían unas letras abajo de los perfiles de cada quien. Bueno, hay formas de combinar esto. Una persona introvertida puede utilizar más su pensamiento y sensación, o una persona introvertida puede ser más de sentimiento e intuición, o una persona extrovertida puede ser más de pensamiento y sentimiento, y así sucesivamente. Esas combinaciones son lo que van dando los perfiles, que ya la página 16 personalidades, que fue donde ustedes elaboraron el test, pues ya hablaba con mayor profundidad, ¿no? Y les daba nombres hasta genéricos a los títulos, cuando en realidad Jung no lo hizo, sino simplemente dijo que hay una combinación. Es importante aclarar que bajo la teoría junguiana, por favor, esto es importante, las funciones pensamiento y sentimiento son las racionales, mientras que sensación e intuición son las más irracionales. Y esto es lo que nos aborda los aspectos, ¿no? Las personas que combinan pensamiento e introversión están interesados en ideas en lugar de hechos. Los que combinan sentimiento con introversión son superficialmente reservados, pero simpáticos y comprensivos con los amigos cercanos. Los que utilizan más sensación y son introvertidos ponen énfasis en la experiencia que disparan los eventos en lugar de los eventos por sí mismos, ¿no? Luego, intuición introvertida. Esto es que está interesado con las posibilidades más que en lo que actualmente está presente, en contacto con el inconsciente. Pensamiento extrovertido nos dice que está interesado en los hechos acerca de los objetos externos al sí mismo lógico. Reprime la emoción y los sentimientos y descuida a los amigos y las relaciones. Sentimiento extrovertido está interesado en las relaciones humanas, ajustado al ambiente y especialmente se da más en mujeres. Sensación extrovertida pone énfasis en los objetos que disparan la experiencia y con hechos y detalles, y a veces con la búsqueda del placer. Finalmente, intuición extrovertida nos habla sobre que está interesado con las posibilidades para el cambio en el mundo externo en lugar del familiar, es decir, un aventurero. Y dirán, pero son muchos estilos y demás. Sí, pero lo que esto nos aborda, y tampoco es de que uno tenga que aprendérselos de pe a pa, pero que vean las distintas combinaciones que pueden existir y de los psiquetipos que da Carl Jung. Ya tienen una herramienta ya establecida que les puede permitir ello, y con eso ustedes ya pueden empezar a conocer y caracterizar de una manera más científica lo que es una personalidad. En la actividad que se diseñó para evaluar este aprendizaje, pues se dejó delinear líneas de acción para poder integrar estos conocimientos en las planificaciones docentes y del centro. Y eso es a lo que invita esto, a pensar en ello. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder involucrarlo, ¿no? Poder involucrar esto en lo que se hace en las instituciones. Y principalmente se hace teniéndolo en cuenta. Primer elemento, no descartarlo. ¿Cómo poder conocer la personalidad de los adolescentes? Muy bien. Me quedo con esta reflexión. Te puedes adornar con las plumas de otro, pero no puedes volar con ellas. Esto lo decía Lucián Blaga, para reflexionar sobre personalidad. Llegamos al final de este video. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.